Hola, ¿qué tal? Citadito Valdés de Yo Hablo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy vas a conocer a las dos nuevas joyas de la corona francesa que van a terminar tarde o temprano fichando por el Real Madrid. ¿Qué apuesto yo? A que incluso podrían atarse al conjunto blanco este mismo mercado de fichaje 2020. Sus dos nombres: uno, Eduardo Camavinga, mediocampista de amplísimo recorrido, de apenas 17 años, que pues ya ha declarado que quiere terminar en el Real Madrid, que quiere que el Stade de Reims pues espere la oferta de Florentino Pérez y del conjunto blanco. Y el otro nombre es Ryan Cherki, la absoluta sorpresa de la primera división francesa, de la Champions League juvenil. Este muchacho es récord puro, tiene 16 añitos y todo lo que está haciendo está llamando muchísimo la atención ahora mismo en toda Europa. Vamos a estarlo conociendo los dos, vamos a ver incluso videos de las mejores jugadas de estos dos muchachos, porque son dos adolescentes y que, repito, están muy cerca de fichar por el Real Madrid. Quiero pedirte primeramente que te suscribas si no lo has hecho. Si eres nuevo por aquí, déjamelo en los comentarios. No se te olvide regalarnos un like, apoyarnos con ese like y compartirnos con tus amigos para que se unan a nuestra comunidad. Vamos a empezar con el más conocido, con el más buscado, con el que se dice que lo tiene hecho. Todos los medios españoles, ya sean, del Barcelona y del Real Madrid, dan por hecho que Eduardo Camavinga será nuevo futbolista, nuevo jugador del Real Madrid en este mismo verano. A cambio, incluso se hablan de cifras de hasta 50 millones de euros. El muchacho, como ya dije, nació en 2002, tiene 17 años, es de origen angoleño, nació en Cabinda, una provincia de Angola, pero con 2 años se trasladó con toda su familia a Francia. Es internacional por Francia sub-21 y, ojo, cuidado la estatura que tiene, 1,82, es un mediocampista espigado, es un mediocampista de corpulento que a pesar de sus 17 años pues muestra mucho sentido de la ubicación, mucho sentido táctico sobre el terreno de juego y domina ese medio del campo del Stade de Reims. Transfermarkt está valorado por unos 42 millones de euros ya en este mismo momento y, como ya también dijimos, pues podría llegar al conjunto blanco por unos 50 millones de euros. Esta temporada tiene 25 partidos jugados en la Ligue 1 y pues 1 gol y 2 asistencias, a pesar de ser un mediocampista de recuperación, un jugador que da salida, que cubre las espaldas de los jugadores que se van, pero igual tiene llegada, igual tiene recorrido y pues eso, 1 gol y 2 asistencias en 25 partidos no está mal para un mediocentro. En total ha jugado 36 partidos, contando todas las competiciones profesionales que se han disputado esta temporada, y recuerden que tiene 17 añitos solamente y ya acumula esa cantidad de partidos con el Stade de Reims. Y aquí viene lo que les decía, por qué prefiere al Real Madrid, porque él mismo ha declarado que va a terminar jugando por el Real Madrid. Bueno, varios medios importantes franceses y españoles han filtrado que Camavinga le ha dicho a la directiva de su club que espere por la oferta del Real Madrid, que no quiere escuchar otra oferta, que no quiere, bueno, por supuesto que tiene cientos, bueno, cientos sería una exageración, pero decenas de novias tiene en toda Europa, en la Premier League, están locos con él. El propio Fútbol Club Barcelona también se ha hablado de que quisiera fichar al mediocampista, pero repito, se ha filtrado una conversación donde Camavinga le comenta al director deportivo y a los directivos del Stade de Reims que espere por la oferta del Real Madrid. ¿Por qué el Real Madrid sería un buen destino para Camavinga? Bueno, lo primero es que el Real Madrid no ha conseguido nunca un relevo o por lo menos un recambio natural de Casemiro. Toni Kroos no es 5, lo ha dicho. Modric no es 5, también lo sabemos. Valverde no es un mediocentro nato y el Real Madrid adolece de eso. Aunque Casemiro es relativamente joven, tiene 28 años, sí que es verdad que juega todos los partidos y que necesita ese recambio, y Camavinga sería por edad y por calidad el suplente, la competencia, el recambio ideal del mediocentro brasileño. La otra joya francesa es Ryan Cherki, el niño, el adolescente récord ahora mismo de Francia. ¿Por qué digo que es récord? Porque está destrozando todas las marcas de precocidad, tanto en la Champions
en la Champions Juvenil como en las competiciones francesas. Tiene apenas 16 años, nació en 2003 y el muchacho, a pesar de haber nacido en Francia, tiene ascendencia argelina e italiana. Eso es como curiosidad. Es un atacante polivalente y sobre todo muy técnico y creativo. Estuve viendo una entrevista que le hicieron el año pasado a Genesio, donde pues habla maravillas de Cherki, del nuevo playmaker francés, que es capaz incluso de confundir a los entrenadores porque es un ambidiestro natural. Le da con las dos piernas de manera completamente igual. No se sabe la pierna favorita de Cherki y eso pues es una ventaja en el fútbol moderno. El 4 de enero de 2020 se convirtió en el goleador más joven de la historia del Lyon, con 16 años y 140 días. Estamos hablando de récord. Y también fue el jugador más joven en marcar en la Champions Juvenil con 15 años y 33 días. Eso fue la temporada pasada. Esta temporada tiene 12 partidos como profesional con el primer equipo y ya ha marcado 3 goles y ha dado 2 asistencias. Cherki afirmó, y esto es la parte importante y una vez más de la que hablaba al principio, pues Cherki dijo abiertamente que su sueño es fichar por el Real Madrid y que le pediría al Real Madrid que lo fiche y lo deje cedido las próximas 2 temporadas para poder crecer en el fútbol francés y para ayudar al Olympique de Lyon. Pero habló así claramente que quiere terminar en el Real Madrid. ¿Y cuál es el precio de este jugador? Bueno, pues se habla de apenas 9 millones de euros podría ser la ficha de Ryan Cherki para que pasara a ser jugador del Real Madrid. Yo creo que con 16 años no hace nada en el conjunto blanco, pero sí podría asegurarse el Florentino Pérez sus derechos y dejarlo como el propio jugador recomendó, que lo dejaran cedido 2 años en el Olympique de Lyon. Me parece que va a ser, según lo que he leído, según lo que he visto en los resúmenes de YouTube, según las entrevistas que he visto, se habla muchísimo en los medios franceses de este muchacho. Podría ser pues una estrella en un futuro cercano. Repito, creativo, habilidoso, regateador, con gol, ambidiestro, puede jugar por fuera, puede jugarte por dentro, sacrificado, y además dicen que es de muy buena cabeza. Es decir, es un muchacho tranquilo, es un muchacho, y al igual que Camavinga, que están muy concentrados en su crecimiento. Hay 2 joyas más, y esto es un extra, hay 2 joyas más francesas que el Real Madrid está mirando muy de cerca. El primero, Boubakary Soumaré, es un mediocampista de 21 años del Lille que dicen que sería el plan B a Camavinga. Jürgen Klopp ha declarado que es fanático a Soumaré y muy probablemente este termine, si Camavinga termine en el Real Madrid, este termine en el Liverpool. Y el otro es Dayot Upamecano, el defensa central de Red Bull Leipzig de apenas 21 años y que toda Europa, incluido el Real Madrid, sueña con hacerse con sus servicios. Estos 2 últimos, el Madrid es verdad que está en todas las listas que dan los medios en los posibles fichajes del conjunto blanco, pero los más seguros, los que incluso los jugadores han declarado que quieren llegar a la entidad blanca, son Camavinga y Ryan Cherki. Espero que les haya gustado el video, espero que hayan conocido más detalles sobre estos jugadores muy jóvenes. Una vez más te pido que te suscribas si no lo has hecho y que me dejes en los comentarios qué crees de estas jóvenes promesas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál crees que merece más o por lo menos que tiene las capacidades para fichar por el Real Madrid? ¿Cuál te gustaría ver en la entidad blanca? ¿Qué crees de Ryan Cherki? ¿Qué crees de Camavinga? ¿Qué crees incluso de Upamecano y Soumaré? Voy a estarles leyendo, les voy a estar regalando corazón a los que se suscriban, a los que me dejen abajo que son nuevos y se suscriban, y también a los mejores comentarios. Yo me voy despidiendo, les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón. Chao.